implacable tablero de la prensa del corazón, donde las vidas se exhiben como trofeos y los afectos se negocian sin piedad, una nueva y dolorosa polémica ha estallado, desvelando las grietas de un pasado que se creía sepultado bajo el polvo de los años. El nombre de Carlos Lozano, antaño rey de la televisión y maestro de ceremonias, resuena ahora con una indignación que atraviesa la pantalla, mientras su mirada se clava en Mónica Hoyos, la otra protagonista de una historia que parecía escrita por el destino. No se trata de un amor extinguido sin más, ni de un rencor añejo sin nuevas motivaciones, sino de un drama que involucra el bien más preciado de ambos. Su hija Luna, una joven de 21 años cuya privacidad ha sido, hasta ahora, su mayor escudo y su más preciado tesoro. Pero antes de sumergirnos en los intrincados laberintos de esta saga familiar que amenaza con dinamitar los cimientos de la calma, te invitamos a ser parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de las apariencias. Si buscas desentrañar las verdades ocultas detrás de los titulares y te apasionan las historias que la Crónica Rosa apenas se atreve a susurrar, suscríbete ahora mismo a Tus 50 favoritos y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de este fascinante viaje. Y ahora, dime, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en este descenso a las profundidades de la fama y sus consecuencias? Tu perspectiva es el eco que da vida a estas narraciones, una voz más en este coro de curiosidad y reflexión. Carlos Lozano, un nombre que evocaba el esplendor de una era televisiva dorada, un presentador cuyo carisma llenaba estadios virtuales cada domingo, ha transitado un camino de contrastes extremos que pocos habrían imaginado. Recordamos sus triunfos apoteósicos al frente de formatos que marcaron una época, como la primera gran factoría musical que cautivó a un país entero y convirtió a desconocidos en estrellas rutilantes. Él era el orquestador de sueños, el rostro de un éxito rotundo que parecía no tener fin, un hombre capaz de conquistar al público con su energía desbordante y su inconfundible estilo. Sin embargo, tras el fulgor de los focos y el estruendo de los aplausos, Carlos optó por una retirada casi monacal, buscando refugio en la tranquilidad de la vida rural, transformándose en un granjero por convicción y no por necesidad. Esta elección, lejos de ser un exilio forzado por el declive, se ha erigido como un monumento a la sabiduría, un acto de quien reconoce que el verdadero triunfo reside en la paz interior, lejos del ruido ensordecedor que el mundo del espectáculo perpetúa. Su partida del ojo público fue una declaración, un repliegue estratégico ante la vorágine, un gesto de madurez que muchos admiraron en silencio, aunque no siempre comprendieron del todo. Mónica Hoyos, por su parte, ha navegado las turbulentas aguas de la fama con una determinación que no ha estado exenta de desafíos, buscando mantener su lugar en un universo mediático que no perdona la indiferencia ni el olvido. Su historia, inseparable de la de Carlos, es un relato de luces y sombras, de pasiones que se transformaron en batallas públicas y exclusivas desgarradoras en las revistas de papel cuché. Siempre en el punto de mira, su carrera ha sido un constante pulso por la relevancia, una danza perpetua en la cuerda floja de la visibilidad y el abismo que acecha a quienes viven de la exposición incesante. El culebrón que protagonizaron en su día, con altercados callejeros y desacuerdos feroces sobre la crianza de su hija, se convirtió en un espectáculo público que avergonzó a propios y extraños, un capítulo oscuro en la historia de la Crónica Rosa. Parecía que la civilidad era un concepto ajeno a su relación, un lujo que no podían permitirse en su guerra particular por el control y la narrativa de su vida. Mónica no dudó en airear cada detalle en las revistas del corazón, mientras Carlos, más cauto o quizás más curtido en estas lides, intentaba torear la situación, evitando el fuego cruzado en la medida de lo posible, protegiendo su imagen y la de su familia. De esa unión tumultuosa, de ese torbellino de emociones y ambiciones, nació Luna. Una hija que creció a la sombra de los titulares, cuya identidad permaneció blindada por un anonimato casi sagrado, una burbuja de normalidad en un entorno anormal. Su aparición pública, hasta hace muy poco, se limitaba a una única portada junto a su madre, un breve atisbo en un mundo que ella no había elegido y al que parecía ajena. Se sabía que era una joven discreta, que priorizaba su formación académica, alejada del brillo artificial y efímero que tanto persiguen otros vástagos de celebridades. Londres, la cuna de sus estudios en políticas,
era su santuario, su refugio contra el torbellino incesante de la farándula española. Pero ahora el delicado equilibrio se ha roto de forma estruendosa y la indignación de Carlos Lozano ha estallado como un volcán dormido que finalmente erupciona con furia. La causa de este terremoto es la creciente exposición de Luna, la misma hija que durante 21 años ha sido celosamente protegida de las garras depredadoras de la fama. Mónica Hoyos ha comenzado a llevarla consigo a diversos eventos, a esos photocalls donde la vida privada se convierte en espectáculo y las sonrisas en moneda de cambio, transformando a la joven en una pieza involuntaria de su propia estrategia mediática. Es Luna, la brillante estudiante de políticas, la mujer madura de 21 años que busca un futuro en las altas esferas del pensamiento, una mera utilería para relanzar la visibilidad de su madre. Esa es la pregunta que resuena con furia en el entorno de Carlos Lozano, un grito ahogado que exige respeto y protección para su hija, para su legado. La acusación es clara y devastadora. Se está utilizando la figura de la joven, se está instrumentalizando su presencia en cada evento para que Mónica Hoyos recupere el protagonismo perdido, para volver a colocar su nombre en el candelero, aunque sea a expensas de la intimidad y la dignidad de Luna. Las imágenes son demoledoras, una verdad ineludible que ha desatado el furor y la cólera de Carlos Lozano en cada fibra de su ser. Ver a su hija, la misma que estudia y se forma lejos del circo mediático, posando en los premios Gomas al lado de su madre, ha sido un mazazo demoledor para su alma de padre. Para Carlos, esta exposición es una traición a los principios de privacidad que él siempre intentó inculcar, una bofetada a la discreción que había sido el estandarte de Luna desde su nacimiento. Es un acto que desafía su autoridad, su visión paternal y la promesa de un futuro lejos del brillo superficial y vano de la fama. La indignación de Carlos Lozano se articula en una lógica incuestionable, forjada en la experiencia y el dolor. Si su hija está inmersa en una exigente formación en el extranjero, lejos de la frivolidad, ¿con qué derecho o intención se la arrastra a un mundo que no le pertenece, a un espectáculo que ella no ha solicitado? La sospecha, dolorosa y punzante, es que Mónica Hoyos está proyectando sus propias ambiciones y carencias sobre la figura de Luna, intentando hacerla partícipe de un juego cuyas reglas la joven nunca ha querido aprender, ni siquiera como una mera espectadora anónima. Pero la manipulación, según voces cercanas a Carlos, no termina en la alfombra roja y los flashes de los fotógrafos. La madre, en una serie de imágenes que erizan la piel por su control, se muestra dirigiendo cada gesto, cada palabra, cada paso de su hija ante las cámaras, como un director de orquesta controlando a su solista. Una coreografía forzada que deja en evidencia la presión, la sutil pero inquebrantable imposición de un camino preestablecido. La espontaneidad de Luna parece secuestrada, su voz propia silenciada por el guión materno, y en su lugar emerge la figura de una joven que repite un parlamento que no es el suyo, una marioneta en la función mediática de su progenitora, una sombra de sí misma. El eco de estas escenas retumba con fuerza, especialmente cuando se recuerda un episodio aún más oscuro, un intento delictivo que Carlos Lozano no ha olvidado, una mancha imborrable en la memoria de su familia. Hace años, Mónica quiso introducir a Luna, siendo aún menor de edad, en un directo televisivo, un acto que fue frenado a tiempo por la ley y la ética, pero que reveló la profundidad de su deseo por la exposición mediática a cualquier coste. ¿Cómo se puede intentar exponer a una menor sin el consentimiento de ambos progenitores, sin importar las consecuencias legales y emocionales? Aquel incidente no fue una anécdota, sino la premonición de una obsesión, la semilla de este nuevo conflicto que hoy florece con amargura. Luna, por su parte, se encuentra en una encrucijada existencial, atrapada entre dos mundos que colisionan sin piedad. Sus estudios de políticas en Londres la preparan para un futuro serio, para un rol de influencia en un ámbito completamente distinto al de los focos y los titulares efímeros de las revistas. Pero cada vez que regresa a España, la prensa del corazón la espera, no como la prometedora estudiante, sino como la hija de Mónica Hoyos y Carlos Lozano, un cartel que la precede y la encasilla. Este choque de realidades, esta dualidad entre su identidad académica y su herencia mediática, es una carga pesada, una contradicción que la devora lentamente desde dentro.
La gente se pregunta en las tertulias y en las redes, ¿es Luna feliz en esta exposición forzada o es una prisionera de la ambición materna, un rehén de la necesidad de relevancia? Las apariciones se suceden y la joven, con una expresión a menudo distante, parece incómoda, desubicada en un terreno que no le pertenece ni le interesa. Su actitud, que algunos interpretan como frialdad o antipatía hacia los medios, es quizás la manifestación de un profundo malestar, de un rechazo silencioso a la jaula de cristal en la que su madre parece empeñada en encerrarla. No es un capricho juvenil, sino la voz de una conciencia que se niega a ser comprada por la notoriedad pasajera. Pero no nos engañemos, el problema central no es la hija en sí misma, ni su deseo de una vida discreta y plena. El verdadero epicentro de esta tormenta reside en la figura de Mónica Hoyos y su desesperada lucha por mantener la relevancia en un mundo que avanza sin tregua ni piedad, devorando a quienes no se adaptan. ¿Cuánto tiempo hace que Mónica no protagoniza una entrevista por sí misma, que no acapara una portada sin la sombra de su hija, sin un gancho externo? La cruda realidad, por dolorosa que sea para algunos, es que Mónica Hoyos, por sí misma, ha dejado de interesar a una gran parte de la audiencia. Necesita un catalizador, una novedad, y lamentablemente ese catalizador parece ser Luna. La prensa, implacable en su juicio y certera en sus observaciones, ha comenzado a señalar esta verdad incómoda y lacerante. Mónica utiliza a su hija como catalizador, como una llave maestra para abrir de nuevo las puertas de los programas de televisión y las exclusivas más codiciadas. Es una táctica arriesgada, una apuesta de alto riesgo que podría terminar por dinamitar la relación con su propia hija y reabrir las heridas aún no cicatrizadas con Carlos Lozano. ¿Es justo que una madre comprometa el futuro y la intimidad de su descendiente por un puñado de minutos de gloria efímera? La pregunta flota en el aire, pesada y cargada de una resonancia moral, una sentencia en espera de un veredicto. Este no es un mero cotilleo de temporada, sino la crónica de una obsesión que raya en lo patológico, la anatomía de una ambición desmedida que traspasa los límites de lo ético, de lo paternal, de lo humano. Carlos Lozano, el hombre que abandonó el brillo por la paz interior y la tranquilidad, observa con desgarro y una impotencia palpable cómo la historia se repite, cómo su hija es arrastrada a un circo que él mismo abandonó hace años con sabiduría. La confrontación es inevitable, la explosión es inminente. Y Luna, la joven promesa de la política, se encuentra atrapada en la línea de fuego de una batalla familiar que amenaza con consumir su futuro, con borrar su verdadera identidad bajo el peso asfixiante de los flashes y el brillo falso de la fama. El telón se alza de nuevo sobre el drama que Carlos Lozano creyó haber enterrado, pero que resucita con la misma fuerza devastadora que los fantasmas de un pasado turbulento. La indignación, que ya se presentaba como un volcán en la primera entrega de esta historia, ha alcanzado un punto de ebullición insostenible, porque detrás de la aparente normalidad de unas apariciones públicas se esconde una orquestación que hiela la sangre de cualquier padre. Luna, la hija que creció en la discreción, se ha convertido en el centro de una polémica que no eligió, arrastrada a un escenario donde los focos no iluminan, sino que encandilan, donde la verdad se distorsiona hasta volverse irreconocible, un terreno minado de intereses y ambiciones desmedidas. La furia de Carlos Lozano no es un arrebato fugaz, sino el estallido de un corazón paternal que se siente traicionado, un eco de viejas batallas que jamás se libraron en el silencio de un hogar, sino en la ruidosa plaza pública. Él, que se retiró del ojo del huracán buscando la paz, ahora ve cómo la calma de su hija es perturbada por la misma vorágine de la que huyó. ¿Cómo un padre puede observar impasible la mercantilización de la inocencia, la instrumentalización de un futuro prometedor en aras de una fama efímera? La respuesta es sencilla: no puede, y la ira que lo consume es el reflejo de un amor inquebrantable y de una preocupación legítima, un dolor que se anuda en la garganta y se resiste a ser silenciado. Mónica Hoyos, por su parte, continúa su implacable búsqueda de relevancia, una odisea que la ha llevado a transitar por caminos peligrosos, ignorando las advertencias y los límites que la decencia y la sensatez deberían imponer. La necesidad de mantenerse en el candelero, de no caer en el olvido que tanto teme, se ha transformado en una obsesión que la impulsa a utilizar cualquier recurso, incluso el más preciado, la imagen de su propia hija.
Es la trágica danza de una figura que se niega a aceptar el ocaso de su estrella y que en su desesperación extiende la mano para arrastrar a otros hacia la misma luz, aunque sea una luz que quema y no ilumina. Las imágenes que han circulado, esos fotogramas donde Mónica dirige con mano férrea cada movimiento de Luna, cada pose, cada sonrisa, no son casuales, son el testimonio mudo de una voluntad impuesta, de un guión no escrito por la hija, sino por la madre. Luna, la brillante estudiante de políticas que se forja un futuro lejos de los platós, se ve convertida en una actriz involuntaria en una obra de teatro que no comprende del todo, un títere en el gran escenario de la ambición. El contraste entre la seriedad de sus estudios en Londres y la superficialidad de los eventos de la prensa del corazón es un abismo que la joven debe cruzar cada vez que regresa a España, una batalla silenciosa que libra en su interior. ¿Acaso no es obvio que el verdadero drama no se vive solo en los titulares, sino en el alma de esa joven de 21 años que anhela un camino diferente, una vida sin la constante fiscalización de los medios? Cada pregunta incómoda de los reporteros, cada flash que la ciega, es un recordatorio de un legado que no ha pedido, de una herencia mediática que se siente más como una carga que como una bendición. La ambición materna, como una sombra omnipresente, amenaza con devorar su autonomía, con ahogar su voz en el ruidoso coro de la fama prefabricada. Los ecos del pasado resuenan con fuerza, recordándonos aquel intento fallido de Mónica de exponer a una Luna aún menor de edad en un programa en directo, un acto que fue frenado por la ley y la sensatez de quienes velaban por la integridad de la niña. Aquel episodio, que en su momento pareció una anécdota oscura, se revela ahora como la primera grieta en el muro de su privacidad, el presagio de esta tormenta que hoy sacude con violencia los cimientos de su familia. Es una escalada, una progresión preocupante que dibuja un patrón de comportamiento, una sed insaciable de exposición. La indignación de Carlos Lozano no se limita a la esfera privada. Es una declaración pública contra la explotación, contra la perversión de los lazos familiares en aras de la visibilidad mediática. Él, que conoce las mieles y las hieles de la fama, que ha probado el sabor amargo del escrutinio público, comprende los peligros que acechan a su hija en este circo sin piedad. Su silencio no es indiferencia, sino una tensa calma antes de la tormenta, una espera estratégica para actuar con la contundencia que la situación demanda, para proteger a la suya de las garras de un destino que no merece. Este laberinto de intrigas y ambiciones no se limita a la familia Lozano Hoyos, se extiende como una telaraña por todo el universo de la prensa del corazón, atrapando a nuevas víctimas en su implacable red. La vida de Cayetano Rivera, por ejemplo, que parecía navegar por aguas de una relativa calma tras la tormenta de su accidente y el revuelo mediático, ha sido sacudida ahora por un nuevo terremoto que desnuda la fragilidad de las apariencias y la brutalidad de la verdad. La crónica de los famosos es un río de doble filo, que tanto ensalza como destruye, una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de cada figura pública. Lo que parecía ser un mero contratiempo para Cayetano, una prueba más de la vida bajo los focos, se ha transformado en un mazazo demoledor para su vida personal, una revelación que conmociona y desgarra. María Cerqueira, su expareja y madre de su hija, ha sido el instrumento involuntario de una verdad incómoda, de un engaño que se gestaba en la sombra, lejos de las cámaras, pero no de la implacable mirada de quienes buscan desvelar cada secreto. Ella, que ya había sufrido el vendaval de la ruptura, ahora se enfrenta a la humillación de una infidelidad descubierta por el más cruel de los medios, un intercambio de mensajes que lo dinamita todo. La prensa, siempre ávida de carne fresca, ha revelado sin piedad que María Cerqueira descubrió a Cayetano Rivera intercambiando mensajes íntimos con la que ahora es su actual novia, la reportera de Telecinco, destapando así el verdadero motivo de su ruptura. No fue un desgaste natural ni un simple desacuerdo, sino una traición silenciosa que lo demolió todo. Un clímax de hipocresía que deja al descubierto la falsedad de muchas sonrisas. Este descubrimiento, en medio de la vorágine de un accidente, añade una capa de crueldad a una historia ya de por sí dolorosa, transformándola en un culebrón que nos recuerda los melodramas de antaño, donde el amor y el engaño se entrelazaban en una danza macabra.
Las imágenes de la nueva pareja, la reportera y Cayetano, ahora en el punto de mira, son la prueba gráfica de una realidad que irrumpe con violencia en la vida pública, arrastrando a todos los implicados a un juicio implacable. La joven, que hasta ahora había permanecido al margen, se ve obligada a lidiar con preguntas incómodas sobre un tema que le resulta ajeno, con insinuaciones y miradas que la persiguen sin descanso. Es la cruda realidad del circo mediático, donde la intimidad se convierte en combustible para el entretenimiento, donde las vidas se desmenuzan sin piedad en aras del morbo y la audiencia, y donde la dignidad es, a menudo, la primera víctima de una batalla sin cuartel. La historia de Cayetano Rivera, como la de Carlos Lozano y Mónica Hoyos, es un espejo en el que se reflejan las entrañas más oscuras de la prensa del corazón, un recordatorio de que nadie está a salvo de sus garras, de su voracidad insaciable. Las fronteras de la privacidad se difuminan, los límites de lo ético se desvanecen, y en su lugar emerge un espectáculo donde el sufrimiento ajeno se convierte en moneda de cambio, donde la búsqueda de la verdad a menudo se confunde con la explotación del dolor. Es una trampa, una ilusión peligrosa que promete gloria pero que, en realidad, solo ofrece un vacío profundo, una soledad sin fin. Así, Luna Lozano se encuentra en la encrucijada de su joven vida, observando cómo el destino de su familia y la ambición de su madre la arrastran hacia un futuro incierto, un camino sembrado de espinas y de flashes. ¿Logrará Carlos Lozano protegerla de las garras de la fama? ¿O la joven será engullida por un mundo que él tanto desprecia y del que se alejó con tanta determinación? La respuesta a estas preguntas aún flota en el aire, como una promesa no cumplida, como una amenaza latente. El drama está servido. Las piezas sobre el tablero se han movido, y la batalla por la dignidad y la privacidad de Luna Lozano acaba de comenzar, una lucha que marcará un antes y un después en la crónica rosa, una advertencia para todos aquellos que sueñan con el brillo fugaz de los focos. Y si no quieres perderte ni un solo detalle de cómo se desenvuelven estas tramas que nos recuerdan que la realidad supera a la ficción, suscríbete a tus 50 favoritos para seguir desentrañando juntos los secretos más impactantes del corazón.